Mi nombre es Juan Cueva. Yo nací en Tijuana, Baja California, México. Mi familia, mi padre trabajaba en San Diego, iba y venía todos los días y nosotros vivíamos en Tijuana. Mis padres, yo tenía buena relación con mis padres, como siempre me gustaba trabajar. Ellos me valoraban porque era trabajador y buen chamaco. Tenía buena relación con mi papá, con mi mamá. Era más o menos en la mitad de 10 hijos. Mi vida en Tijuana fue bien. Yo iba a la escuela en la tarde. En Tijuana había dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde. Así es que teníamos animales en la casa y yo me levantaba en la mañana, le daba de comer los animales y para la una y tenía que estar listo para ir a la escuela. Yo fui en Tijuana primero, segundo y tercer año. Y luego después fue cuando nos venimos para San Diego. Yo nací en Tijuana y vivimos en Tijuana hasta el 73, que para ese tiempo yo tenía 10 años. Venimos aquí a San Diego en ese año, en el 73. Entré a cuarto año aquí en San Diego. Como venía de México, tenía que aprender el inglés. Entonces, en la clase de ESL, me empecé a juntar con puro latino que acababan de venir de sus países y haciendo amistad con ellos, unos se empezaron a inclinar a las pandillas, así es que yo me empecé a inclinar en ese camino. Como a los 13 años fue cuando me empecé a juntar con juntas de personas que iban en esa, se inclinaban a juntarse con las pandillas. Mi experiencia en las pandillas, pues no era algo que yo estaba acostumbrado. Mi familia no venía de esa clase de vida, era algo diferente, pero yo me tuve que a acostumbrar a la violencia, a practicar la violencia, a robar, y luego después vinieron los vicios. Fue introducido a la marihuana, las pastillas, el alcohol, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que mi punto más alto cuando en la vida de las drogas fue cuando yo empecé a usar heroína. De primero era nomás para probarla y luego después era que nomás el fin de semana o que vamos a ir a un concierto y vamos a comprar heroína. Luego después se hizo de que cada día de pago. Luego antes de ir a trabajar y cuando menos pensé, ya era un adicto a la heroína. Me empecé a dar cuenta que no había salida de la heroína. Me empecé a dar cuenta de que estaba adicto. Me empecé a poner malo si no usaba. Tenía que robar para el vicio. Empecé a conocer personas que ya de 40 años, 50 años, y que habían ido a la presión 3 veces, 4 veces, y me decían, no hay salida de esto. Ah, Esa es una vida de un criminal, usar heroína. Entonces yo me di cuenta que no había salida de esa clase de vida, que era un adicto y que iba a morir un adicto. Yo llegué al punto a querer cambiar, dejar la heroína cuando mi hermano también se hizo adicto a la heroína y yo no quería que supieran mis padres, pero llegó el día que mis padres se dieron cuenta y no me importó. Entonces mi hermano, en la desesperación de ser adicto a la heroína y estar perdiendo su matrimonio, se encontró a un amigo en la en la oficina del desempleo y ese amigo había ido con él a la escuela en Tijuana. Entonces mi hermano le contó su situación de que era adicto a la heroína y el muchacho le dijo, yo sé a alguien que tenía el mismo problema y encontró la solución. Ahí fue cuando nos empezaron a hablar del evangelio. Ese amigo llegó a mi casa y yo estaba tomando una cerveza con un amigo y me dijo que quería hablar conmigo. Entonces fue cuando me empezaron a hablar del evangelio. A mí me gustó la idea porque yo no quería seguir en esa clase de vida. Entonces, mi hermano, como estaba perdiendo su matrimonio, le hablaron de un programa cristiano en Los Ángeles y que ahí lo podían ayudar.
Y así es que mi hermano fue por 6 meses y luego salió cambiado. ah, Miré un cambio en su vida, una transformación. Entonces me dijo que sería buena idea si yo me metería al programa. Fue cuando yo decidí entrar al programa de recuperación cristiana. Yo recuerdo que mi hermano tuvo una experiencia dramática con Dios. Mi hermano dice que se metió al programa, pero él no creía en Dios. Y en el segundo día, aunque él todavía estaba malo porque no había usado heroína, lo llevaron a lavar carros y dice que cuando venían de lavar carros, de repente Dios se manifestó en una manera tan real en su vida que él se quería bajar del van y decirle a la gente que había Dios. Así es que cuando yo entré a la casa de rehabilitación, yo esperaba sentir lo mismo, pero yo no sentía nada. Y seguía orando y orando, y yo no sentía nada. Hasta que un día yo sentí la manifestación de Dios en mi vida y me acuerdo que empecé a llorar. Ahí comenzó mi caminar con Dios. Uno de los versículos que Dios usó en mi vida para impactar mi vida era Jeremías, capítulo 1, cuando Dios le dice a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y te ordené por profeta a las naciones. En ese tiempo yo no sabía qué significaba ese versículo, pero yo sabía que Dios me estaba hablando a mí y que Dios tenía un propósito para mi vida. Y así fue porque Dios le dice al profeta que Dios iba a poner en él sus palabras que él iba a decirle a la gente, y así ha sido mi vida. Dios siempre me ha puesto en mi corazón lo que Dios quiere que yo hable. Mi director se llamaba Rudy Hernández y él era una persona que había crecido en la cárcel desde muy chamaco, pero él tuvo una conversión y él era el director de la casa de recuperación, él y su esposa. Una persona de oración, un hombre de Dios que tenía mucho amor. Y me acuerdo que él jugó una parte muy grande en mi vida. Él me ayudó muchas, una y otra vez. Nosotros nos hicimos amigos y Dios lo usó grandemente en mi vida. Nunca se me va a olvidar Rudy Hernández. La diferencia que el Evangelio hizo en mi vida es que yo, cuando llegué a los pies de Jesús, tenía 18 años y era un joven sin propósito, sin dirección, sin saber qué quería. Me gustaba trabajar, pero no tenía ningún propósito. Y cuando yo conocí a Dios, me dio propósito. Dios cambió mi corazón, me dio un corazón de carne, me dio dirección para mi vida, me dio un deseo de ayudarle a la gente y a la gente que estaba igual en la misma condición en la que Dios me encontró. Así es que Dios me dio un corazón para ayudar a la gente. Cuando yo tenía como 25 años, me preguntaron que si quería ir a Detroit, Michigan, a ayudar a comenzar una iglesia. Me iban a mandar de misionero y yo dije que sí. Cuando fui para allá, ahí fue donde yo pude poner en práctica todas las cosas que yo había aprendido en la casa de recuperación. Entonces empecé a experienciar que Dios podía usar mi vida para ayudar a otras personas. Y también al mismo tiempo, ahí fue donde conocí a mi esposa. Mi esposa jugó una parte muy importante en mi vida porque Dios me llevó ahí a otra etapa de mi vida, la etapa de estar casado y tener una familia. Su familia jugó una parte muy importante en mi vida porque me enseñaron otro aspecto de la vida. Me enseñaron cómo vivir una vida normal, cómo ser un buen esposo, cómo trabajar y hacer las cosas bien. Me enseñaron un aspecto de la vida muy diferente al que yo estaba impuesto. Me enseñaron a celebrar. En mi casa casi nunca celebrábamos la Navidad, pero ahí aprendí a celebrar la Navidad, el día de Thanksgiving. Aprendí a cómo ser una familia cristiana.
Me casé en el 92 y en el 93 tuvimos el primer hijo. 4 años después tuvimos una hija y ahora mis hijos están grandes. Mi hijo tiene 33, creo, y mi hija tiene como 30. Ah, Mi hijo ya tiene dos hijos, un hijo y una hija, así es que ya soy abuelo. Y ha sido una gran bendición ah, poder haber llegado a ser padre y tener una familia cristiana. Mis hijos sirven a Dios, mis hijos sirven, también son miembros de una iglesia y participan en la iglesia. Así es que eso es una bendición y yo sé que si no hubiera conocido ya a Dios, nunca hubiera tenido una familia, me hubiera muerto. Y yo pienso que mi vida no hubiera llegado lejos porque la vida a las drogas no siempre acaba mal. La mayoría de mis amigos, uno o dos se hicieron cristianos, ah, pero la mayoría acabaron en la prisión. Se murieron de una sobredosis, los mataron, los deportaron. Como 95% de ellos acabaron mal. Yo fui uno de los pocos que me pude salir y yo le doy gracias a Dios que Dios me interrumpió mi vida miserable y me sacó de esa clase de vida. Él cambió mi corazón. El consejo que yo le daría, que yo me daría a mí mismo si yo volviera a la edad de 10 años cuando nos venimos para acá es de alejarme de las malas amistades, de personas, alejarme de las malas influencias y tener buenos amigos, personas que no siguen el mal y servir a Dios con todo mi corazón y yo le doy gracias a Dios que Dios usó las drogas para que yo lo conociera, pero hubiera sido mejor si no hubiera usado drogas y haber conocido a Dios cuando estaba joven. Las dificultades más grandes como cristiano ha sido crecer, madurar como cristiano, porque el hacerse uno cristiano no quiere decir que todo está bien. Al hacerse uno cristiano todavía tiene uno que crecer, desarrollarse y madurar como creyente. ¿Ok? Y ese es un proceso que dura toda la vida. Y muchas veces Dios trata con uno en áreas que uno no está listo para dejar. El orgullo, ah, ah, debilidades con las que batalla uno y a veces es difícil rendírselas a Dios, pero experiencia uno ah, el gozo del Señor cuando uno se rinde completamente a Dios. Lo que yo le diría a la gente de toda mi experiencia de la vida es que no hay como servir a Dios. No hay como servir a Dios. Cuando conoces a Dios, sabes a dónde vas, sabes a quién estás sirviendo y sabes que tu vida está en las manos de Dios. Y fue triste que tuve que yo experienciar las drogas para conocer a Dios, pero encontré un tesoro. Y mi mejor consejo que le puedo dar a la gente es abrir tu corazón a Dios y dejar que Dios trabaje en tu vida, rendirte a Dios, servir a Dios con todo tu corazón. Y un día, cuando se te llegue tu día, tú sabes a dónde vas, tú sabes que vas a la presencia de Dios. Y no hay mejor cosa que criar nuestros hijos en el temor de Dios, inculcándoles a servir a Dios, temer a Dios, a vivir de acuerdo con su palabra, a alejarse del mal y servir a Dios con todo su corazón. Uno de los desafíos que yo recibí, a mí la gente siempre desde que como al año, a los 2 años después de que conocí al Señor, cuando yo enseñaba un estudio bíblico, predicaba en la iglesia, la gente siempre me decía que yo era un maestro. Tú eres un maestro, me decían. Y
Así es que hace unos años Dios me desafió, sentí que Dios me desafió a llevar mi educación cristiana a un nivel más alto. Me inscribí en el colegio bíblico para agarrar mi bachillerato, mi certificado de bachillerato. Y una de las cosas más grandes en mi vida es cumplir mi propósito al cual Dios me ha dado en mi vida, y eso es enseñar su palabra. Es un gran desafío para mí, pero por fe, yo creo que si Dios me llamó, Dios me va a dar la gracia. Batallo mucho con la tecnología, con la computadora, pero me acabo de inscribir en una escuela de adultos para aprender cómo usar la tecnología y así poder cumplir mi llamado como maestro en las cosas de Dios. Gracias porque cambiaste mi vida en un momento y lo más profundo de mi pensamiento. Gracias por quedarte aquí muy dentro. Tú llegaste a mí sin esperarlo. Llegaste como un milagro, como un regalo de Dios. Justo cuando más necesitaba alguien que me consolara y que me diera su amor, y me endulzaste el corazón.